¿Y si te dijera que lo que más te duele hoy, un día no va a importar? ¿Y si te dijera que lo que tanto temes perder, ya está cambiando, ahora mismo, mientras me escuchas? Este video no es para entretener. Es para despertar algo que quizás has olvidado. Una verdad que no solo libera, sino que transforma, si te atreves a verla. Hoy vamos a hablar de la impermanencia, pero no como un concepto filosófico, sino como una fuerza real, viva, presente, que atraviesa tu vida, momento a momento. Y si llegas al final de este video, te prometo que no solo vas a entenderla, vas a sentirla. Y ahí es donde empieza el cambio. Así que suscríbete ahora mismo si aún no lo hiciste, porque esto es solo el principio. Y lo que viene puede abrirte una puerta que estuvo cerrada por años. Ahora, déjame contarte una historia. Una de esas que parecen simples, pero que esconden el alma de una enseñanza. Un viejo maestro se embarría las hojas en otoño. Un joven discípulo se le acercó y le dijo: «Maestro, ¿por qué barre tanto si mañana habrá más hojas?» El maestro sonrió sin mirar. «Barro, porque hoy hay hojas. Mañana, barreré las de mañana». Y siguió, como si nada más importara. El discípulo frunció el ceño. «¿Pero entonces, no es inútil?» «Lo inútil», respondió el maestro, «es vivir esperando que algo permanezca». El joven se quedó en silencio. Por primera vez, entendió. No barría por limpiar. Barría para estar presente. ¿Y vos? ¿Cuántas veces sufriste esperando que las cosas no cambien? Todo cambia. Aunque te resistas. Aunque no quieras. Aunque llores o te aferres. Cambiar es lo único constante. Pero, ¿por qué nos duele tanto aceptar eso? Porque nos enseñaron a construir sobre lo firme. Nos dijeron: asegura tu futuro, mantén lo que tenés, no pierdas lo que lograste. Y sin darnos cuenta, empezamos a vivir como si la vida fuera una estructura fija, cuando en realidad es un río. Mira a tu alrededor. ¿Dónde está esa persona con la que compartiste tanto hace años? ¿Dónde quedó ese trabajo que jurabas eterno? ¿Y esa casa, ese cuerpo, esa energía de tus 30? Todo ha cambiado. Y eso no es una tragedia. Es una prueba de que estás vivo. Pero te entiendo. Aceptar la impermanencia es un golpe al ego. Nos obliga a soltar el control, a mirar el reloj sin saber cuánta arena queda. Nos asusta, porque también significa que lo bueno, eso que amamos, también pasará. Entonces, ¿cómo vivir sabiendo eso? ¿Cómo seguir adelante si todo lo que nos rodea se va a ir? Ahí está la clave. No vinimos a retener. Vinimos a experimentar. Cuando te das cuenta de que todo pasa, también aprendes a valorar lo que tenés mientras está. No desde el miedo, sino desde la gratitud. El maestro no barría por necedad. Barría porque entendía que ese momento no se repetiría. ¿Y vos? ¿Cuántos momentos dejaste pasar esperando que fueran eternos? Hoy puede ser un buen día para mirar distinto. Para abrazar sin condiciones. Para decir lo que callaste. Para soltar ese enojo viejo que te pesa más a vos que a nadie. Nada es para siempre. Pero eso no es una amenaza. Es una invitación. La impermanencia no viene a quitarte nada. Viene a recordarte que nada ni nadie te pertenece. Ni siquiera vos mismo. Tu cuerpo cambia. Tu mente cambia. Tus deseos, tus miedos, tus certezas. Todo cambia. Y sin embargo, hay algo que siempre está ahí. Una parte tuya que observa. Que siente. Que permanece, aunque todo lo demás se transforme. ¿La reconoces? Es esa voz suave que a veces se escucha cuando te callas. Es ese silencio después del llanto. Ese instante de paz cuando dejas de pelear contra lo que es. Ahí, en ese espacio, está tu poder. Porque cuando aceptas que todo cambia, dejas de sufrir por lo inevitable. Y empezás a vivir con más liviandad. Más presencia. Más verdad.
La impermanencia te enseña a no posponer la vida. ¿Cuántas veces dijiste mañana? Mañana empiezo, mañana hablo, mañana me animo. Y ese mañana, a veces no llega. La persona que querías abrazar, ya no está. El momento que tanto esperabas, pasó de largo. La oportunidad que ignoraste, se fue con el viento. Por eso los sabios no temen al cambio. Lo usan. Se dejan transformar por él. Porque saben que resistirse es en vano. Y aceptarlo, es libertad. Ahora, te hago una pregunta simple. ¿Qué estás dejando para después, creyendo que siempre habrá tiempo? Respira hondo. Y deja que esa pregunta se asiente en tu pecho. No hay apuro. Solo presencia. Y si este mensaje te resuena, si algo dentro tuyo siente que este es el momento de ver la vida de otro modo, suscríbete al canal. Porque este es un espacio para despertar. Y todavía queda mucho por decir. Hay un momento en la vida, normalmente después de los 45, donde uno empieza a mirar distinto. Ya no todo es correr, conseguir, demostrar. Empieza a surgir una pregunta más profunda. ¿Qué sentido tiene todo esto? Y ahí, la impermanencia deja de ser solo una idea. Y se vuelve experiencia. Empieza con un dolor en el cuerpo que antes no estaba. Con una despedida. Con un cambio que no pediste, pero llegó igual. Y en lugar de resistirte, podés elegir mirar. Mira cómo las estaciones no pelean con el invierno. Como los árboles no lloran cuando pierden sus hojas. La vida entera acepta lo transitorio. Menos nosotros. Queremos juventud eterna. Relaciones eternas. Seguridad eterna. Pero la eternidad no está hecha de cosas que se sostienen, sino de lo que somos cuando todo lo demás cambia. Una mujer que conocí me dijo una vez: perdí a mi esposo después de 30 años juntos. Pensé que me moría con él. Pero un día, al colgar la ropa, sentí el sol en la cara. Y supe que todavía estaba viva. Y que eso, también era un regalo. Eso es comprender la impermanencia. No es resignarse. Es despertarse. Es ver que cada pérdida también deja espacio. Para algo nuevo. Para otra versión de vos. Más liviana. Más real. Y cuando dejas de agarrarte a lo que se va, te liberás. Por eso, hoy te invito a que empieces a practicar algo muy simple. Agradece lo que tenés, sabiendo que no será para siempre. Y cuando se vaya, también agradece. Porque te dejó una huella. Una enseñanza. Y te preparó para lo que sigue. Mira a tu alrededor. Todo lo que hoy parece estable, un día no va a estar. Y no lo digo para entristecerte. Lo digo para despertarte. Porque cuando te das cuenta de eso, cada momento se vuelve sagrado. Un café con alguien querido, una tarde de lluvia, un silencio compartido. Todo cobra un valor que antes no tenía. Y lo más increíble es que la impermanencia también trabaja a tu favor. Porque eso que hoy te duele, también va a pasar. Esa angustia que parece eterna, esa soledad, ese miedo, no son permanentes. Estás cambiando incluso ahora. Mientras escuchas estas palabras, hay algo en vos que se acomoda. Una parte tuya que empieza a soltar. Y no es casualidad que estés acá. Nada llega sin razón. Todo lo que te pasó te trajo hasta este momento. Y este momento es tu oportunidad. De ver distinto. De empezar de nuevo. De elegir con más conciencia. No importa cuántos años tengas. No importa cuántas veces caíste. La impermanencia es también una promesa. Nada te ata para siempre. Podés cambiar. Podés sanar. Podés renacer. Pero primero, tenés que dejar de aferrarte a lo que ya fue. Así que, por un instante, cerrá los ojos. Pensá en eso que estás intentando retener. Un pasado, una persona, una imagen de vos mismo. Y ahora, con amabilidad, decile: gracias. Y te dejo ir. Ese pequeño gesto,
es libertad. Si este video te está ayudando, si sentís que estas palabras te acarician el alma, suscríbete ahora. No estás solo en esto. Somos muchos buscando lo mismo. Vivir con más paz. Con más verdad. La impermanencia no es enemiga de la felicidad. Es su raíz. Porque solo cuando sabemos que algo puede terminar, aprendemos a valorarlo de verdad. Imagina que vivieras 1000 años. ¿De verdad te conmovería una tarde cualquiera con alguien que amas? ¿O pensarías que habrá miles más iguales? Es porque no sabemos cuánto tiempo queda, que los momentos se vuelven tesoros. Y eso es un regalo. Por eso, hoy quiero invitarte a cambiar una sola palabra. En lugar de decir esto se termina, decí, esto me tocó vivir ahora. Y mientras lo vivís, poné el alma. No a medias. No esperando el momento perfecto. Porque la vida real no espera. La vida sucede. Hay una enseñanza budista que dice, este momento es el maestro. No el pasado. No lo que podría haber sido. No lo que vendrá. Lo que estás sintiendo ahora. Lo que estás viendo ahora. Lo que estás entendiendo ahora. Eso es la práctica. No se trata de alejarse del mundo o no sufrir más. Se trata de estar. Y de ver que incluso el dolor, cuando se lo mira de frente, se transforma. Tal vez vos que estás mirando esto, pasaste por una pérdida. Una persona, una etapa, una identidad. Y te sentís como si una parte tuya ya no estuviera. Y sí, eso también es impermanencia. Y también es crecimiento. Nada se pierde. Todo se transforma. Y vos también podés transformarte. No mañana. No cuando todo mejore. Ahora. Ahora que llegaste hasta acá, quiero decirte algo importante. No estás roto. No estás tardando. No estás perdiendo el tiempo. Estás exactamente donde necesitas estar para ver lo que necesitas ver. Y si duele, si pesa, si se desarma, es porque estás creciendo. La impermanencia, cuando se comprende de verdad, no destruye, revela. Revela quién sos sin tus máscaras. Revela que te importa de verdad. Revela lo que estás llamado a dejar atrás. Hay una parábola budista que lo explica con mucha belleza. Un hombre camina por el bosque y encuentra una taza de cerámica, simple pero hermosa. El monje que lo acompaña le dice, disfrútala como si ya estuviera rota. El hombre lo mira, confundido. ¿Cómo voy a disfrutar algo si imagino que se va a romper? Y el monje responde, justamente porque sabes que un día no va a estar, la vas a cuidar, la vas a mirar, la vas a agradecer. La impermanencia es la que te enseña a amar con más profundidad. Y vos también sos esa taza. Frágil. Irrepetible. Llena de historia. Cada arruga, cada cicatriz, cada silencio guardado, te hace más real. Más humano. Más vivo. No necesitas ser perfecto. Solo presente. Así que si hoy estás transitando un duelo, una etapa de cambio, una sensación de vacío, no lo tapes. No lo corras. Escúchalo. Ahí hay algo para vos. Ahí empieza el nuevo capítulo. Y si sentís que esto te está abriendo una puerta interna, no te vayas sin darle me gusta a este video. Porque lo que sigue puede resonar aún más profundo. Y porque a veces, una sola frase cambia una vida entera. Antes de cerrar, quiero dejarte una última reflexión. La impermanencia no es un enemigo a vencer, sino un maestro a abrazar. Cuando lo entendés, cada instante se vuelve un milagro. Pensá en el sol al amanecer. Cada día es diferente. Nunca es el mismo amanecer y sin embargo, sigue apareciendo. Eso es la impermanencia, movimiento constante que nos invita a vivir con apertura. ¿Y vos? Vos que estás escuchando esto, tenés dentro de vos esa misma fuerza, esa capacidad de renacer cada día, de soltar lo que ya no sirve, de elegir quién querés ser ahora mismo.
No esperes a que la vida te obligue a cambiar. Antícepat. Sé consciente. Dale la bienvenida a lo nuevo con brazos abiertos. Y recordá esto, la vida no se trata de evitar las tormentas, sino de aprender a bailar bajo la lluvia. Cada cambio, cada pérdida, cada despedida, es una invitación a bailar con la vida. Si sentís que estas palabras te acompañan y te dan fuerza, suscríbete. Este canal es un refugio para almas que buscan luz y paz. Y tu presencia aquí suma. Gracias por estar. Gracias por animarte a mirar de frente lo que muchas veces queremos evitar. La impermanencia es un regalo. Un camino hacia la libertad. Un camino hacia vos. Nos vemos en el próximo video.